¿Alguna vez te han dicho que no hay nada más que hacer, que la ciencia ha agotado todos sus recursos, que la esperanza se ha esfumado y que solo queda resignarse ante lo inevitable? ¿Has sentido el peso de un diagnóstico que corta el aire, que paraliza el alma y que te arrebata hasta las últimas fuerzas de seguir creyendo? ¿Y si te dijera que, cuando la ciencia se detiene, Dios sigue avanzando? Que cuando los médicos levantan las manos en señal de impotencia, Dios extiende las suyas con poder, y que la fe puede abrir puertas que el conocimiento humano jamás podrá abrir. Hoy quiero contarte la historia de cómo Dios sanó a una niña que la ciencia había desahuciado. Una niña sobre la que los expertos, los estudios, los exámenes y las estadísticas habían dicho: no hay nada que hacer. Pero lo que nadie imaginaba es que el Dios que creó el universo, que formó cada célula, que sostiene cada aliento, ya tenía escrita una historia diferente, una historia de sanidad, de milagro de vida. Quizás tú estás aquí porque también te han dicho que no hay solución, que no hay cura, que no hay esperanza. O tal vez conoces a alguien que se encuentra en esa misma situación, y ya no sabes qué palabras usar para consolar, qué recursos buscar, qué puertas tocar. Hoy te digo, no te vayas de este video, porque lo que voy a revelarte puede cambiar tu manera de mirar la enfermedad, el sufrimiento y la fe, porque este mensaje contiene un secreto espiritual que muy pocos conocen, un poder que es capaz de transformar la desesperanza en un testimonio vivo de la gloria de Dios. ¿Sabías que hay un poder que no depende de la medicina, ni de la tecnología, ni de los recursos humanos, sino que brota directamente del corazón de Dios hacia aquellos que creen? Ese poder es la fe que mueve montañas, la fe que restaura cuerpos, la fe que sana corazones quebrantados, la fe que resucita sueños que ya estaban enterrados. Hoy te voy a mostrar, paso a paso, cómo Dios puede intervenir en lo que la ciencia llama irreversible, en lo que los médicos llaman incurable, en lo que los especialistas llaman imposible. Te voy a llevar por un viaje bíblico y espiritual que te mostrará que en la historia de la humanidad y en la historia personal de millones, Dios ha hecho lo que nadie más podía hacer: sanar lo que estaba perdido, levantar lo que estaba caído, restaurar lo que estaba destruido. Y quiero que sepas que esto no es una ilusión, no es una esperanza vana, no es una fantasía piadosa, es una realidad que vamos a explorar juntos, con base en la palabra de Dios, en testimonios reales, en ejemplos bíblicos, para que comprendas que el mismo Dios que actuó en el pasado sigue actuando hoy, y puede actuar también en tu vida, en tu casa, en tu familia. A lo largo de este video, descubrirás por qué los límites de la ciencia no son los límites de Dios. Entenderás cómo Dios interviene en medio de diagnósticos imposibles. Conocerás historias bíblicas de personas sanadas contra todo pronóstico humano. Recibirás principios espirituales que pueden fortalecer tu fe para orar por sanidad, por ti o por los tuyos. Y déjame decirte algo muy importante. La penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave espiritual que necesitas para desbloquear una bendición de sanidad en tu vida o en la vida de alguien que amas. Por eso, te pido que te quedes hasta el final, que no te desconectes, que no te distraigas. Este puede ser el video que Dios ha preparado especialmente para ti, como una señal clara, como una palabra directa, como un soplo de vida cuando pensabas que todo había acabado. Antes de comenzar con el estudio bíblico, quiero invitarte a que hagamos algo juntos. 1. Escribe en los comentarios esta frase: paz en Cristo. Sí, hazlo ahora mismo. No es solo una frase bonita, es una declaración de fe, es una forma de decir: Señor, aunque no entienda todo, confío en ti, descanso en tu paz, me aferro a tu promesa. Cuando escribes esta frase, te comprometes espiritualmente con este mensaje,
y dejas testimonio de tu fe, de tu esperanza, de tu apertura a lo que Dios quiere revelarte hoy. 2. Dale me gusta a este video. ¿Sabes por qué te lo pido? Porque al hacerlo estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están buscando una respuesta, una señal, una palabra de esperanza en medio de la desesperación. Cada vez que alguien le da me gusta, el algoritmo de YouTube muestra este contenido a más personas. Y así, entre todos, estamos cumpliendo una misión: difundir la palabra de Dios, llevar consuelo a los que sufren, extender la esperanza a los que están a punto de rendirse. Te felicito por hacerlo. De verdad. Eres parte activa de esta comunidad que no solo recibe, sino que también da, que no solo es bendecida, sino que bendice, que no solo escucha, sino que comparte. Permíteme hacer una reflexión final antes de comenzar. Cuando te suscribes y participas activamente, no solo estás haciendo crecer este canal, estás convirtiendo este espacio en una especie de iglesia virtual, de comunidad espiritual, de refugio para aquellos que, en muchos lugares, no tienen una iglesia cerca, ni un pastor que los acompañe, ni un grupo de oración que los sostenga. Por eso, te invito a que comentes siempre "paz en Cristo" antes de empezar cada estudio. Porque aunque no lo creas, al hacerlo, estás diciendo: estoy aquí, soy parte, estoy orando, estoy creyendo, estoy unido en espíritu con todos los que buscan la voz de Dios en medio de sus luchas. Y recuerda, la penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave que desbloquee una bendición de sanidad en tu vida. No te la pierdas. Ahora sí. Deja todo lo que estés haciendo. Apaga otras distracciones. Abre tu corazón. Permite que el Espíritu Santo hable directamente a tu alma, porque vamos a comenzar este viaje espiritual profundo, conmovedor y transformador. Cómo Dios sanó a una niña que la ciencia había desahuciado. 1. La resurrección de la hija de Jairo. Cuando la esperanza parece muerta, pero Jesús aún tiene la última palabra. Cuando hablamos de una niña que la ciencia había desahuciado, no podemos pasar por alto uno de los relatos más conmovedores de los Evangelios: la resurrección de la hija de Jairo. Esta historia, narrada en los Evangelios sinópticos, Mateo 9, Marcos 5, Lucas 8, no es solo una demostración del poder de Jesús sobre la muerte, sino una revelación profunda de cómo Dios actúa cuando todo parece perdido, cuando la ciencia y la razón han dictado sentencia, y ya no hay esperanza humana posible. Imaginemos la escena. Jairo era un hombre respetable, un principal de la sinagoga, un hombre de fe, de religión, de posición. Y sin embargo, la vida lo enfrentó con una situación para la cual ningún título ni ningún cargo servía. Su hija, de apenas 12 años, estaba muriendo. No hay dolor comparable al de un padre o una madre que ve a su hijo en agonía, que observa cómo se apaga la vida de aquel a quien se le dio la vida. Jairo, desesperado, rompió todos los protocolos y se lanzó a los pies de Jesús, rogándole que fuera a su casa para sanar a su hija. No le importó lo que dirían los otros líderes religiosos, ni lo que implicaba acercarse a un rabino itinerante y controversial. Solo sabía que en Jesús había una esperanza que la medicina ya no podía ofrecer. Y aquí comienza la travesía de la fe. Jesús accede a ir y se pone en camino hacia la casa de Jairo, pero en el trayecto sucede algo que pone a prueba hasta el límite, la paciencia y la fe de este padre angustiado. Una mujer enferma, con flujo de sangre por 12 años, interrumpe el paso de Jesús para tocar su manto y recibir sanidad. Mientras Jesús atiende a esta mujer, la demora es fatal. Finalmente llegan los emisarios de la casa de Jairo con la noticia que ningún padre quiere escuchar. Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Lucas 8:49. La sentencia es clara, definitiva, inapelable. La ciencia, la medicina, la lógica, todo coincide. Ya no hay nada que hacer.
Imagina el corazón de Jairo en ese momento. Seguramente sintió que la tierra se abría bajo sus pies, que la esperanza se desvanecía como arena entre los dedos, que la muerte había ganado la batalla. Pero entonces Jesús, con la autoridad de quien tiene poder sobre la vida y la muerte, le dice: no temas, cree solamente y serás salva. Lucas 8:50. Aquí está la clave que abre la puerta a lo sobrenatural. Creer cuando todo dice que no. Confiar cuando todo dice que es imposible. Esperar cuando todo parece perdido. Jesús no se detuvo ante la noticia de la muerte. No dio un paso atrás. No se excusó diciendo: llegué tarde. No expresó condolencias resignadas. Continuó el camino. Cuando llegaron a la casa, el ambiente estaba cargado de muerte y dolor. Los familiares lloraban. Los profesionales del duelo hacían lamentación, y todo indicaba que lo único que quedaba era aceptar la tragedia. Pero Jesús les dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Lucas 8:52. Y entonces ocurrió algo que nos revela mucho sobre la naturaleza humana. Se rieron de él, sí, se burlaron. Porque el dolor y la incredulidad muchas veces van de la mano. Porque cuando uno ha sido herido por la muerte, le cuesta creer que haya algo más allá, que haya una esperanza, que haya una posibilidad. Pero Jesús no se dejó influenciar por la incredulidad ambiente. Tomó consigo solo a los padres de la niña y a 3 de sus discípulos más cercanos, y entró donde estaba la niña. Y aquí sucede uno de los actos más hermosos del ministerio de Jesús. Tomó la mano de la niña y le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Marcos 5:41. Y la niña se levantó inmediatamente y comenzó a caminar. Jesús no gritó, no hizo un espectáculo, no realizó un ritual complejo. Simplemente la tomó de la mano y le habló con ternura, con autoridad, con amor. Y la muerte tuvo que retroceder. La enfermedad tuvo que rendirse. El diagnóstico fue anulado. La sentencia fue revocada. La vida triunfó. Este milagro no solo resucitó a la niña, sino que resucitó la fe de su padre, de su familia, de todos los que presenciaron aquel acto glorioso. La historia de la hija de Jairo nos enseña varias verdades profundas que quiero que atesores en tu corazón. 1. Dios no siempre responde en el tiempo que nosotros queremos, pero siempre responde en el tiempo perfecto. Jairo quería que Jesús llegara antes de la muerte, pero Jesús tenía preparado algo aún más glorioso: mostrar su poder sobre la muerte misma. 2. El diagnóstico humano nunca es la última palabra. Cuando los hombres dijeron: tu hija ha muerto, Jesús dijo: no temas, cree solamente. Cuando el mundo dice: es imposible, Dios dice: yo soy el Dios de lo imposible. 3. La fe se pone a prueba en los momentos de mayor oscuridad. Jairo tuvo que seguir caminando hacia su casa, junto a Jesús, con la noticia de la muerte en su corazón, pero con la promesa en sus oídos: cree solamente. 4. Dios interviene de forma personal y amorosa. Jesús no hizo de este milagro un espectáculo. Entró en la intimidad de la casa, tomó la mano de la niña y le habló. Así es como Él actúa, de forma cercana, íntima, personal. 5. El poder de Dios trasciende la muerte, la enfermedad y el dolor. Cuando Jesús está presente, la muerte no tiene la última palabra. Esta historia es un recordatorio poderoso de que, aunque la ciencia y la medicina son herramientas valiosas y usadas por Dios, no son infalibles ni definitivas. Cuando ellas se detienen, la fe puede seguir caminando. Cuando los médicos dicen: no hay nada más que hacer, Dios dice: yo aún puedo hacer todo. Quizás tú, o alguien que amas, está enfrentando hoy un diagnóstico terrible. Quizás la palabra desahuciado ha sido pronunciada. Quizás el informe médico es frío, duro, definitivo,
Pero hoy quiero invitarte a que escuches otra voz. La voz de aquel que te dice, no temas, cree solamente. No te estoy prometiendo un milagro mágico ni una fórmula infalible. Te estoy invitando a que abras tu corazón a la posibilidad de que Dios aún puede intervenir, que Dios aún puede sanar, que Dios aún puede revertir lo que la ciencia ha declarado como definitivo. Y no solo se trata de una sanidad física, sino también de una sanidad espiritual, emocional, relacional. Porque a veces, más que un cuerpo enfermo, hay un alma quebrada que necesita que Jesús entre, tome su mano y le diga, levántate. 2. La curación del hijo de la mujer sirofenicia. Cuando la fe atraviesa fronteras y clama por sanidad en medio del rechazo. Otra historia profundamente conmovedora, en la que Dios interviene, sanando cuando todo parece perdido, es la de la mujer sirofenicia, también conocida como la mujer cananea, cuyo relato encontramos en Mateo 15, 21, 28 y Marcos 7, 24, 30. Esta mujer, cuyo nombre no conocemos, era madre de una niña poseída por un espíritu inmundo, una condición que la medicina de la época no podía explicar ni tratar. El sufrimiento de la madre era inmenso, porque no hay dolor más desgarrador que el de ver a un hijo atrapado en el dolor, la enfermedad o la opresión, sin poder hacer nada para aliviarlo. Ella era cananea, es decir, pagana, perteneciente a un pueblo tradicionalmente despreciado por los judíos, y por eso, desde la perspectiva de la religión oficial, no tenía derecho a acercarse a Jesús ni a esperar nada de él. Pero la desesperación de una madre es más fuerte que cualquier barrera cultural o religiosa. Así que esta mujer se acercó a Jesús y clamó con fuerza, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mateo 15, 22. Imagina esa escena, una mujer que sabe que está quebrando todas las normas sociales de la época, que se atreve a entrar en un espacio donde no es bienvenida, que se expone a la humillación y al rechazo, todo por amor a su hija. Y entonces ocurre algo que a simple vista nos resulta desconcertante. Jesús no le responde palabra. El silencio de Jesús es uno de los momentos más enigmáticos de esta historia. ¿Por qué guarda silencio? ¿Por qué no responde de inmediato? ¿Cómo hizo en tantas otras ocasiones? ¿Está siendo indiferente, insensible? No, Jesús no es indiferente. Él está permitiendo que la fe de esta mujer crezca, se fortalezca, se profundice, supere los límites de la mera desesperación para convertirse en una fe firme y perseverante. Mientras tanto, los discípulos, incómodos, le piden, despídela, pues da voces tras nosotros. Mateo 15:23. Aquí vemos el contraste entre la actitud de los hombres, que buscan quitarse de encima el problema, y la actitud de Dios, que siempre está dispuesto a acoger a los que claman con fe. Jesús finalmente rompe el silencio, pero sus palabras parecen duras. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Una afirmación que podría haber desalentado a cualquiera, haciéndole pensar, no soy digna, no soy parte de los elegidos, no tengo derecho a pedir. Pero esta mujer no se rinde, no se deja vencer por las barreras, ni por las palabras duras, ni por la aparente indiferencia. Al contrario, se postra ante Jesús y clama, Señor, socórreme. Mateo 15:25. Y entonces Jesús responde con otra frase que, fuera de contexto, podría sonar brutal. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mateo 15:26. Pero la mujer, con una humildad y una fe asombrosas, le replica, Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mateo 15:27. ¿Qué respuesta? Ella no se ofende, no se retira, no se desanima. Al contrario, acepta su condición, pero aún así se aferra a la misericordia de Dios.
Ella entiende que basta una migaja del poder de Cristo para que su hija sea sanada. Una migaja, y todo puede cambiar. Jesús entonces, conmovido y admirado por esta fe tan grande, le dice: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Mateo 15:28. Y en ese mismo instante, su hija fue sanada. Este relato es un testimonio impresionante de que la fe es la llave que abre las puertas de los milagros, incluso cuando parece que esas puertas están cerradas, incluso cuando todo indica que no hay derecho, que no hay acceso, que no hay posibilidad. Esta mujer rompió con las barreras culturales, religiosas, espirituales y sociales y recibió sanidad para su hija, no porque perteneciera a un grupo selecto, sino porque su fe la llevó a perseverar, a clamar, a no soltar a Jesús hasta obtener la bendición. Y esta historia nos enseña varias verdades poderosas. 1. Dios no rechaza a los que claman con fe, aunque parezca que tarda en responder. El silencio de Dios no es indiferencia, sino una invitación a perseverar en la fe. 2. La fe verdadera atraviesa todas las barreras humanas. Esta mujer era extranjera, pagana, excluida, pero su fe la incluyó en la historia de los milagros de Jesús. 3. La sanidad puede llegar en el momento menos esperado, cuando la perseverancia en la fe ha sido perfeccionada. 4. Una simple migaja del poder de Dios es suficiente para traer vida, restauración y milagro. Tal vez tú, o alguien que amas, está enfrentando una situación que parece desesperada. Tal vez te has sentido como esta mujer, al margen, sin derechos, sin acceso, sin fuerza. Pero hoy te digo, clama, persevera, no sueltes la mano de Jesús, porque Él honra la fe que se mantiene firme, aunque todo indique lo contrario. Y permíteme ahora, desde el fondo de mi corazón pastoral, hacerte un llamado sincero, natural, espiritual. Un llamado a que no solo recibas esta enseñanza, sino que des un paso más en tu camino de fe y transformación. Quiero hablar ahora a quienes están luchando con pecados recurrentes, con vicios que no logran dejar, con cadenas invisibles que los atan desde hace años. A ti, que tal vez piensas: yo no soy digno, yo ya fallé muchas veces, yo no puedo cambiar. A ti, que tal vez sientes que ya no hay esperanza, que la adicción o el pecado ha vencido. Déjame decirte algo que es más que una frase: hay esperanza, hay poder, hay libertad en Cristo. Y quiero invitarte a que hagas algo muy importante. Haz clic en el link que está fijado en el primer comentario de este video. Ahí te comparto un video exclusivo, en el que te enseño paso a paso el proceso que me ayudó a liberarme después de más de 10 años de estar atado a pecados y vicios que creía imposibles de dejar. No te hablo desde la teoría, te hablo desde mi propia experiencia. Sé lo que es luchar, sé lo que es caer y volver a caer, sé lo que es pensar que nunca más serás libre, pero también sé lo que es experimentar la mano de Jesús tomando mi vida, levantándome, liberándome, transformándome de adentro hacia afuera. Por eso te invito, con humildad y con amor, a que veas ese video, a que le des una oportunidad a la gracia de Dios de irrumpir en tu historia, como irrumpió en la de la mujer sirofenicia, como irrumpió en la mía, como puede irrumpir en la tuya. No es una publicidad. Es una invitación sincera a que te unas a miles de personas que, como tú, están luchando, pero que han decidido no rendirse, sino buscar en Cristo la fuerza, la esperanza y la transformación que solo Él puede dar. Haz clic en ese link, mira el video con atención, con oración, con apertura de corazón. Y recuerda siempre, Dios no se detiene ante tus pecados, ni ante tus fracasos, ni ante tus debilidades. Dios siempre está dispuesto a rescatar, a liberar, a sanar. 3. La sanidad del siervo del centurión. Cuando la autoridad de Cristo trasciende la distancia y la imposibilidad médica,
uno de los relatos más impresionantes de sanidad en los Evangelios, que ilustra cómo Dios puede intervenir cuando la ciencia ya no tiene recursos y la distancia parece un obstáculo insalvable, es el de la sanidad del siervo del centurión. Esta historia se encuentra en Mateo 8, 5, 13 y Lucas 7, 1, 10, y nos revela, de manera gloriosa, cómo la fe en Jesús abre el camino a lo imposible. El protagonista humano de esta historia es un centurión romano, un oficial del ejército, representante del poder imperial, ajeno a la religión judía, pero profundamente respetado por el pueblo por su bondad y su amor hacia Israel. El relato nos muestra a este hombre en un momento de profunda vulnerabilidad. Su siervo, a quien amaba entrañablemente, estaba enfermo y a punto de morir. Es importante subrayar este detalle. El centurión no busca la sanidad para sí mismo, ni para un miembro de su familia, sino para un siervo. Esto ya nos habla de su carácter, de su sensibilidad, de su amor desinteresado, pero también de su desesperación. Había probado todo. Seguramente había recurrido a médicos, a remedios, a especialistas, pero nada había funcionado. Su única esperanza estaba en Jesús. A pesar de ser un hombre de autoridad militar, acostumbrado a dar órdenes y a recibir obediencia inmediata, el centurión se humilla y busca la ayuda de un humilde maestro judío. Esto, en sí mismo, es un acto de fe impresionante. Rompe con los prejuicios de su cultura, con los límites de su religión y con la barrera política y social que normalmente existía entre romanos y judíos. Cuando encuentra a Jesús, le dice, con sencillez y con profunda carga emocional: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Mateo 8:6. Y entonces Jesús, sin dudarlo, responde: Yo iré y le sanaré. Mateo 8:7. Hasta aquí, todo. Parece una historia más de sanidad. Pero lo que sucede a continuación es lo que convierte este relato en una de las más grandes lecciones sobre la fe. El centurión responde: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Mateo 8:8. Este hombre entiende algo que muchos aún no comprenden, que el poder de Cristo no está limitado por la presencia física, por la cercanía espacial, ni por los protocolos humanos. El centurión sabe que una palabra de Jesús es suficiente para desatar el milagro, sin necesidad de que el maestro se traslade, toque al enfermo o realice algún gesto específico. Él continúa explicando: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Mateo 8:9. Esta declaración revela una comprensión espiritual profunda. El centurión ve en Jesús a alguien que ejerce autoridad, no sobre un batallón militar, sino sobre la enfermedad, la naturaleza, las fuerzas espirituales y la misma muerte. Él entiende que, así como su palabra moviliza a sus soldados, la palabra de Cristo moviliza las fuerzas invisibles del reino de Dios para sanar, restaurar y liberar. La respuesta de Jesús no se hace esperar, pero antes de realizar el milagro, hace una declaración sorprendente. De cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8:10. Esto es impactante. Jesús, que había recorrido aldeas enteras en Israel, que había sanado a multitudes, que había enseñado en sinagogas, declara que la mayor fe la ha encontrado en un gentil, en un extranjero, en un soldado romano. Y aquí hay una lección vital. La fe que conmueve a Dios no depende de la religión que profesas, ni del lugar donde naciste, ni de los ritos que practicas, sino de la confianza plena en que Él tiene poder para hacer lo que promete. Luego Jesús le dice al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mateo 8:13. Sin necesidad de tocar al enfermo, sin necesidad de ir hasta la casa.
sin necesidad de pronunciar fórmulas complejas. Una sola palabra de Cristo fue suficiente para traer sanidad total e inmediata. Este relato tiene varias enseñanzas espirituales fundamentales. 1. Dios responde a la fe auténtica, más allá de las fronteras religiosas y culturales. El centurión no era judío, pero eso no impidió que Dios obrara en su vida. 2. La fe comprende y reconoce la autoridad de Cristo sobre toda circunstancia. El centurión no necesitaba ver el milagro para creer. Le bastaba saber que Jesús había dado la palabra. 3. La sanidad de Dios trasciende el tiempo y el espacio. No siempre será necesario un toque físico, una presencia corporal o una intervención visible. Dios puede obrar a distancia, en silencio, en lo oculto. 4. Una sola palabra de Dios basta para cambiar toda una situación. Cuando Jesús habla, la enfermedad se somete, la parálisis cede, el tormento espiritual se desvanece. 5. La humildad es clave para recibir el milagro. El centurión, a pesar de su posición, se reconoció indigno de recibir a Jesús en su casa. Esa actitud de humildad fue precisamente la que lo posicionó para recibir la sanidad que buscaba. Quizás tú, hoy, sientes que tu situación está demasiado lejos de Dios. Tal vez piensas, no soy digno, no estoy cerca, no tengo acceso, estoy apartado. Pero escucha bien, no hay distancia que la autoridad de Cristo no pueda atravesar. No hay pecado que su palabra no pueda perdonar. No hay enfermedad que su poder no pueda sanar. Y ahora permíteme, con sinceridad y desde lo más profundo de mi experiencia personal, hacerte un llamado a ti que estás escuchando estas palabras, a ti, que tal vez no luchas con una enfermedad física, pero que sí luchas con un pecado recurrente, con un vicio que te ata, con una cadena invisible que te ha tenido prisionero por años. Yo también he estado allí. Yo también he sentido que estaba lejos, indigno, incapaz de cambiar. Yo también he creído, durante mucho tiempo, que nunca podría liberarme de aquello que me consumía por dentro. Pero déjame decirte algo con toda autoridad. Una sola palabra de Cristo fue suficiente para romper mis cadenas. Una sola palabra fue suficiente para sanarme, para liberarme, para darme una vida nueva. Por eso hoy quiero invitarte, de corazón, a que des un paso de fe. Haz clic en el link que está fijado en el primer comentario de este video. Ahí te comparto un video especial, en el que te muestro paso a paso cómo me liberé después de más de 10 años de estar atado a pecados y vicios que creía imposibles de vencer. No te hablo como alguien que señala con el dedo, sino como alguien que extiende la mano, como alguien que ya caminó por el valle de sombra y de muerte, y que ahora puede decirte con certeza, hay esperanza, hay libertad, hay sanidad. Este no es un video cualquiera, es una guía espiritual, un testimonio vivo, un mapa que puede conducirte desde la esclavitud hasta la libertad en Cristo. Haz clic ahora. No pospongas tu sanidad espiritual. No sigas cargando con cadenas que Cristo ya ha roto en la cruz. Recuerda, una sola palabra de Él basta. Una sola decisión tuya puede cambiarlo todo. Hoy puede ser el día de tu libertad. Hoy puede ser el comienzo de una vida nueva. 4. La resurrección del hijo de la viuda de Naín. Cuando la compasión de Cristo interrumpe un funeral, había una vez una ciudad llamada Naín. No era famosa ni poderosa, apenas una aldea más en los polvorientos caminos de Galilea. Pero fue allí donde ocurrió uno de los encuentros más inesperados y emocionantes de todo el ministerio de Jesús. La interrupción de un entierro por parte del dador de la vida. El Evangelio de Lucas nos relata esta escena con una sensibilidad desgarradora. Jesús se dirigía a Naín acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Pero al llegar a la puerta de la ciudad, se cruzó con otra multitud, un cortejo fúnebre,
Dos multitudes avanzaban desde direcciones opuestas. Una portaba vida, la otra muerte. Una venía con esperanza, la otra con lágrimas. Y en medio del cortejo fúnebre, una mujer, sola, rota, marchita por el dolor. Lucas lo dice con claridad. He aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Lucas 7:12. Este no era solo un joven muerto, era el único hijo de una madre que ya había perdido a su esposo, su única compañía, su único sustento, su única esperanza, su único motivo para seguir adelante. Ahora ella caminaba entre sollozos, rodeada de lamentos, hacia la tumba de su último lazo afectivo. La muerte había terminado de vaciar su casa, y probablemente también su alma. Jesús, al verla, no preguntó quién era, no preguntó si tenía fe, no le pidió que confesara sus pecados, simplemente la miró y se conmovió profundamente. Dice el texto, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, «No llores». Lucas 7:13. Esa frase, tan breve, tan común, en los labios de Jesús se convirtió en promesa, porque Él nunca dice, «No llores», como consuelo vacío. Él dice, «No llores», porque está a punto de transformar la causa de esas lágrimas en motivo de gozo. Jesús se acercó, tocó el féretro, algo impensable para un judío observante, que quedaría ritualmente impuro por hacerlo, y detuvo el cortejo fúnebre. El pueblo se quedó en silencio. Nadie entendía. Todos esperaban el fin del entierro. Pero Jesús no vino a acompañar la tristeza, vino a revertirla. Entonces pronunció palabras que no se dicen frente a un muerto, porque nadie esperaría que tuvieran efecto. «Joven, a ti te digo, levántate», Lucas 7:14. Y el joven se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. La Biblia dice que todos se llenaron de temor y glorificaban a Dios diciendo, «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo». Lucas 7:16. Esta escena no fue solo un milagro físico. Fue una revelación del corazón compasivo de Dios, de su capacidad para detener la marcha inexorable de la muerte y devolver la vida donde ya no había posibilidad. Y esto tiene implicaciones profundas para nuestra vida hoy. 1. Jesús se cruza con nuestros cortejos fúnebres. Cuando estamos caminando hacia el entierro de nuestros sueños, de nuestras esperanzas, de nuestras relaciones, Jesús aparece en el camino no como espectador, sino como redentor. Él interrumpe el proceso natural del dolor con una palabra sobrenatural de vida. 2. La compasión de Cristo no necesita que la invoquemos. Esta mujer no pidió nada, no oró, no clamó, ni siquiera sabía que Jesús estaba allí. Pero Jesús la vio, y eso fue suficiente para actuar. Eso nos dice que cuando tú ya no tienes fuerzas para orar, cuando estás tan herido que no sabes cómo clamar, Él aún te ve, aún se mueve por compasión, aún extiende su mano. 3. El toque de Jesús rompe protocolos religiosos, sociales y humanos. Tocar un féretro era impuro, pero Jesús no se limita por los códigos del hombre. Él toca lo que nadie quiere tocar. Entra en lo que todos evitan, se involucra con lo que otros desechan. Así es con tus heridas, con tu pasado, con tu enfermedad, con esa parte de tu historia que quisieras enterrar. Él se acerca, la toca y la resucita. 4. Jesús tiene autoridad sobre la muerte. No solo sobre la muerte física, sino sobre todas las formas de muerte que habitan en nosotros. La muerte de la fe, la muerte de la esperanza, la muerte emocional, la muerte espiritual. Él habla, y lo muerto se levanta. 5. Lo que Jesús devuelve, lo entrega con amor. La Biblia dice que Jesús lo dio a su madre. No se lo devolvió solo como un cuerpo que respira, sino como un hijo que vuelve a ser hijo, como una familia que vuelve a abrazarse,
como una vida que vuelve a comenzar. Este relato nos dice algo profundo. Jesús no vino a acompañar tu sufrimiento, vino a revertirlo. Él no quiere solo consolarte, quiere restaurarte. Y tal vez tú sientes que has estado en un cortejo fúnebre invisible. Llevas tiempo caminando hacia el sepulcro de una esperanza que ya se apagó. Quizás te han dicho que lo aceptes, que lo entierres, que te resignes, pero yo quiero que hoy creas que Jesús puede aparecer en medio de ese camino, detenerlo todo, tocar lo que ya está, envuelto en mortaja, y declarar, «Levántate», y tal vez no sea un hijo el que ha muerto, sino la confianza, el amor, la fe, la pureza, la vocación, el llamado, la comunión con Dios. Lo que sea que haya muerto, Jesús puede levantarlo. Él puede devolver lo que parecía perdido. Él puede restaurar lo que parecía sellado. Hoy te digo con todo mi corazón. No te resignes. No entierres lo que Dios quiere resucitar. No llores por lo que Cristo quiere devolver a tus brazos. Y si has llegado hasta este punto del video, es porque Dios ha querido hablarte con claridad. Porque quizás tú también estás en una encrucijada entre la vida y la muerte emocional o espiritual, y estás buscando respuestas, dirección, fuerza, estás buscando esperanza. Por eso, antes de seguir con el próximo bloque, quiero invitarte a algo profundo. Tal vez lo que está muerto en ti no es el cuerpo, sino el espíritu. Tal vez lo que está agonizando no es tu hijo, sino tú mismo. Y tal vez esa agonía tiene un nombre. Un vicio, un pecado recurrente, una atadura invisible. Si ese es tu caso, por favor escucha lo que voy a decirte. Yo también estuve ahí. Yo también fui llevado al borde del abismo. Yo también lloré cortejos fúnebres internos, y creí que no podría liberarme jamás. Pero Dios interrumpió mi camino con una palabra de vida. Y hoy quiero compartirte ese mismo proceso que me rescató después de más de 10 años atado. Por eso, te invito de todo corazón a que hagas clic en el link que está fijado en el primer comentario de este video. Ahí comparto un video especial donde te muestro paso a paso cómo salí del pozo oscuro en el que estaba, y cómo tú también puedes hacerlo si te tomas de la mano del Señor. Este llamado no es una estrategia de persuasión. Es una oportunidad real de restauración, una extensión de misericordia, una palabra que, como aquella que Jesús pronunció ante el féretro, puede hacerte levantarte otra vez. Haz clic. Mira el video. Permite que Jesús toque lo que ya creías muerto y te devuelva lo que habías perdido. 5. La curación de la hemorroísa. Cuando la fe se abre paso entre la multitud y toca al Dios de lo imposible. La siguiente historia es uno de los relatos de sanidad más íntimos y conmovedores que encontramos en los Evangelios. La mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, también conocida como la hemorroísa. La encontramos en Mateo 9, 20, 22, Marcos 5, 25, 34 y Lucas 8, 43, 48. Una vez más, estamos ante un caso que la medicina de la época había declarado desahuciado. La mujer sufría una hemorragia crónica que no solo la debilitaba físicamente, sino que también la aislaba social y religiosamente. La ley mosaica consideraba impura a toda mujer en ese estado, por lo que esta enfermedad no solo era un quebranto físico, sino también una sentencia de soledad, de exclusión, de marginación. Durante 12 años esta mujer había buscado soluciones humanas, había acudido a médicos, había gastado todo lo que tenía, se había sometido a tratamientos dolorosos y costosos, pero en lugar de mejorar, su situación había empeorado. Marcos 5:26. Humanamente hablando, ya no había esperanza. La ciencia había agotado sus recursos, la medicina la había desahuciado, la sociedad la había apartado. Y ella misma seguramente se sentía ya como una sombra de lo que alguna vez fue. Una mujer sin fuerzas, sin compañía, sin recursos, sin fe en las soluciones humanas. Pero aún le quedaba algo, la capacidad de creer en el poder de Jesús.
Había oído hablar de él, de sus milagros, de sus sanidades, de su compasión, y entonces, en medio de su fragilidad, decidió arriesgarse. Jesús pasaba rodeado por una multitud. Muchos lo tocaban, muchos lo empujaban, muchos lo apretaban, pero esta mujer no quería simplemente rozar su túnica. Ella quería extraer poder, quería apropiarse de la sanidad que la medicina no había podido darle. Y entonces se abrió paso entre la multitud. Imagina esa escena. Una mujer debilitada por la enfermedad, atemorizada por el riesgo de ser descubierta, irreprendida, pero determinada a no dejar pasar la oportunidad de su vida. Y entonces, en un acto de fe desesperada y valiente, tocó el borde del manto de Jesús. Y ocurrió el milagro. Al instante se secó la fuente de su sangre, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Marcos 5:29. 12 años de sufrimiento, 12 años de aislamiento, 12 años de fracasos médicos, 12 años de dolor físico y emocional, terminaron en un solo instante. Jesús, sintiendo que de él había salido poder, se detuvo y preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5:30. Los discípulos, desconcertados, le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Marcos 5:31. Pero Jesús sabía que ese toque no era como los demás. Había sido un toque de fe, un toque que no buscaba curiosidad ni espectáculo, sino vida, restauración, sanidad. Finalmente la mujer, temblando de miedo, se postró ante él y le confesó la verdad. Y Jesús le respondió con ternura, con amor, con afirmación, «Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote». Marcos 5:34. ¡Qué escena tan poderosa! Una mujer que no podía ser tocada, tocó a Jesús. Una mujer que no podía entrar en la multitud, se abrió paso en ella. Una mujer que había sido desahuciada por la medicina, fue sanada por la fe en aquel que tiene el poder de restaurar lo que nadie más puede. Este milagro nos deja varias enseñanzas profundas que debemos llevar a nuestro corazón. 1. Cuando la ciencia dice, no hay nada más que hacer, la fe dice, Jesús puede hacerlo todo. La medicina había fracasado con esta mujer, pero eso no detuvo su esperanza en el poder divino. Quizás tú, o alguien que amas, ha recibido también un diagnóstico terminal. Quizás te han dicho, no hay cura. Quizás te han invitado a resignarte. Pero esta historia nos enseña que la última palabra la tiene Dios, no la ciencia. 2. El toque de fe es distinto al contacto casual. Muchos tocaban a Jesús, pero solo uno extrajo poder. Esto nos invita a preguntarnos, ¿cómo estoy tocando a Jesús? ¿Con fe? ¿Con expectativa? ¿Con anhelo? ¿O de manera rutinaria, superficial, indiferente? 3. La fe se abre paso incluso cuando las circunstancias son adversas. Esta mujer tuvo que atravesar una multitud que la despreciaba, superar su propia vergüenza y arriesgarse a ser reprendida. La fe no siempre se mueve en un entorno favorable. A veces tienes que abrirte paso a codazos en medio de la duda, del miedo, de la crítica, de la incredulidad. 4. Jesús no solo sana, sino que también afirma la dignidad de la persona. Esta mujer fue llamada hija por Jesús, no mujer impura, no pecadora, no marginada. Hija, una palabra de amor, de aceptación, de restauración integral. Jesús no solo secó su hemorragia, sino que restauró su identidad, su dignidad, su lugar en la comunidad. Hoy quiero preguntarte, ¿hay algo en ti que ha estado sangrando por años? ¿Una herida abierta que nadie ha podido cerrar? ¿Un dolor oculto que te ha aislado, que te ha debilitado, que te ha hecho sentir impuro, rechazado, desahuciado? Hoy te digo, atrévete a tocar el borde del manto de Jesús.
Atrévete a abrirte paso en medio de tus temores. Atrévete a creer que su poder es suficiente para sanar lo que la medicina ya ha declarado incurable. Y no hablo solo de enfermedades físicas, sino también de heridas emocionales, traumas, adicciones, pecados recurrentes que te han robado la paz y la fuerza. No te resignes. No te quedes al margen de la multitud. No digas, esto es todo lo que me queda. Acércate, toca, cree, porque Jesús sigue deteniéndose ante quienes tocan su manto con fe. Sigue buscando en medio de la multitud a los que, como esta mujer, se atreven a creer en lo imposible. Y sigue diciendo, hija, hijo, tu fe te ha hecho salvo, ve en paz. Si sientes que este mensaje está tocando tu corazón, si sientes que hay áreas en tu vida donde necesitas una sanidad profunda, quiero invitarte de manera muy especial. Haz clic en el link que está fijado en el primer comentario de este video. Allí comparto contigo un video exclusivo donde te muestro con sinceridad y cercanía el proceso que me ayudó a salir de más de 10 años de esclavitud a pecados y vicios que creía imposibles de superar. No es un mensaje más, es un testimonio real, una guía espiritual para ti, que estás luchando en silencio, para ti que quizás, como esta mujer, llevas años buscando sin encontrar solución, gastando fuerzas, tiempo, dinero, pero sin obtener la sanidad que anhelas. Hoy puede ser el día en que te acerques, toques el manto de Cristo y sientas cómo de Él sale poder, para sanar, para liberar, para restaurar. Haz clic, mira el video, permite que Jesús haga en ti lo que la ciencia y tus propios esfuerzos no han podido lograr. En el próximo bloque, vamos a adentrarnos en otra historia poderosa, donde veremos cómo la fe, incluso en medio de la desesperanza y el dolor, puede provocar la intervención divina, recordándonos que para Dios no hay diagnósticos definitivos, sino oportunidades para manifestar su gloria. 6. La resurrección de Lázaro. Cuando la muerte no es el final y la gloria de Dios se manifiesta en lo imposible. Entre los relatos más impactantes de las Escrituras, la historia de la resurrección de Lázaro sobresale como un testimonio rotundo de que, para Dios, la muerte nunca tiene la última palabra. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan, encontramos la conmovedora escena en la que Marta y María envían un mensaje urgente a Jesús. Señor, he aquí el que amas está enfermo. La situación es crítica. Lázaro, amigo íntimo de Jesús, se encuentra agonizando en Betania. Sus hermanas, conocedoras del poder de Jesús, confían en que, si él llega a tiempo, puede sanarlo. Pero lo inesperado ocurre. Jesús, al recibir la noticia, permanece 2 días más en el lugar donde estaba. Esta aparente demora desconcierta y provoca una pregunta inevitable. ¿Por qué Jesús, sabiendo del sufrimiento de su amigo, no acude inmediatamente? Y entonces, Jesús pronuncia una frase enigmática. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Desde el inicio, queda claro que lo que está a punto de suceder no se rige por los tiempos ni las lógicas humanas. Jesús no se mueve por la urgencia emocional, sino por el propósito eterno de revelar la gloria de Dios. Cuando Jesús decide partir hacia Betania, les aclara a sus discípulos, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que yo no haya estado allí para que creáis. Es una declaración que puede parecer fría, pero que en realidad es profundamente amorosa. Jesús está dispuesto a permitir que la situación llegue hasta el límite humano para que la fe de sus discípulos crezca y su poder se manifieste con claridad indiscutible. A su llegada, encuentra un ambiente cargado de duelo. Marta corre al encuentro de Jesús y con la mezcla típica de fe y dolor le dice, Señor, si hubieses estado aquí,
mi hermano no habría muerto. María, poco después, repetirá las mismas palabras. Es la expresión de quienes creen en el poder de Jesús, pero no alcanzan aún a concebir que Él puede actuar más allá de los límites de la vida. Y entonces, Jesús ofrece una de las declaraciones más transformadoras de toda la Escritura. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta afirmación no es solo un consuelo, sino una revelación de su identidad. Jesús no es solo un sanador o un profeta, es la fuente misma de la vida, aquel que tiene autoridad sobre la muerte. Lo que sigue es una escena de una ternura abrumadora. María llega, y al verla llorar junto a los demás, Jesús se conmueve profundamente. Él, que conoce el poder que está a punto de desplegar, no se muestra distante ni indiferente, sino que llora con los que lloran. Jesús llora. El creador del universo se quiebra en lágrimas humanas, mostrando que en Dios habita una compasión insondable, una empatía infinita por el dolor humano. Finalmente se dirige al sepulcro. Ordena quitar la piedra que lo sella. Marta, con lógica humana, intenta disuadirlo. Señor, yede ya porque es de 4 días. Pero Jesús la confronta amorosamente. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces, después de una breve oración que glorifica al Padre, pronuncia con voz fuerte: Lázaro, ven fuera. Y lo imposible ocurre. Aquel cuerpo que ya olía a descomposición, que había sido envuelto en mortaja y sellado en una tumba, responde al llamado de aquel que es la vida. Lázaro sale, aún atado con vendas y cubierto por el sudario. Jesús da entonces la orden final: desatadle y dejadle ir. Este milagro es mucho más que un acto de poder. Es una revelación del carácter de Dios. Él no solo consuela en la muerte, sino que interrumpe la muerte misma. No solo acompaña en el dolor, sino que lo transforma radicalmente en gozo y en testimonio de su gloria. La resurrección de Lázaro nos muestra que cuando Dios interviene, no hay diagnóstico que permanezca, no hay tumba que resista, no hay muerte que se imponga. Tal vez hoy tú te encuentres en una situación que, como la de Lázaro, parece sellada. Quizás ya llevas 4 días envuelto en el duelo por un sueño muerto, por una relación quebrada, por una vocación extinguida, por una fe que se ha apagado. Tal vez, como Marta, piensas: Señor, ya hiede, y crees que es tarde, que ya no hay nada que hacer, que lo único que resta es resignarte. Pero hoy, la voz de Cristo resuena sobre tu vida. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? No es tarde. Nunca es tarde cuando Jesús está presente. Su voz tiene el poder de atravesar las piedras, los sudarios, las sentencias de muerte y devolver la vida. Quiero que pienses en esto con total sinceridad. ¿Qué aspecto de tu vida sientes que está muerto? ¿Qué parte de ti has sepultado bajo la resignación, convencido de que ya no hay esperanza? ¿Es tu matrimonio, tu propósito, tu vocación, tu fe, tu capacidad de amar, de confiar, de soñar? Hoy Jesús se para frente a tu tumba, con lágrimas en los ojos, con la compasión que solo Él tiene, y con la autoridad que solo Él posee, y te llama por tu nombre: ven fuera. No ignores esa voz. No te acostumbres al frío de la tumba. No te resignes a vivir entre vendas, en la oscuridad, cuando el autor de la vida te llama a salir, a ser desatado, a caminar en libertad. Y si sientes que estas palabras están tocando algo profundo en tu interior, quiero hacerte una invitación que nace desde mi propia experiencia. Yo también he conocido lo que es vivir entre vendas invisibles, lo que es ser prisionero de pecados recurrentes, de vicios que parecía que jamás iba a poder superar. Sé lo que es sentirse muerto en vida, pero también sé lo que es escuchar la voz de Jesús diciéndome:
ven fuera, y experimentar la libertad que solo Él puede dar. Por eso, te invito, con todo mi corazón, a que hagas clic en el link que está fijado en el primer comentario de este video. Allí comparto contigo un video exclusivo, donde te muestro, paso a paso, el proceso espiritual que me ayudó a liberarme después de más de 10 años de esclavitud a pecados y vicios. No es una teoría. Es un camino que he recorrido y que tú también puedes transitar. Si Jesús pudo levantar a Lázaro de la tumba, si pudo liberarme a mí de mi muerte espiritual, también puede hacerlo contigo. Haz clic, mira el video, abre tu corazón y permite que la voz de Jesús resuene en tu vida con fuerza, con amor, con poder. Ven fuera. 7. La hija de la mujer sunamita. Cuando la muerte visita, pero la fe persiste hasta provocar un milagro. Entre las páginas del Antiguo Testamento, encontramos una historia que, aunque sucedió siglos antes del ministerio de Jesús, revela de manera impactante cómo Dios interviene cuando la vida humana parece apagarse y cuando la esperanza natural ya no tiene fundamento. Se trata del relato de la mujer sunamita y de su hijo, narrado en 2 Reyes 4, 8, 37. Esta historia es especial porque, al igual que en el tema que nos convoca hoy, involucra a una madre desesperada, a una promesa aparentemente truncada y a la intervención divina que restablece la vida donde solo había resignación. La mujer sunamita era una mujer acaudalada que, al ver pasar frecuentemente por su pueblo al profeta Eliseo, decidió abrirle las puertas de su casa y prepararle un cuarto para que descansara cada vez que pasara por allí. Su generosidad fue recompensada por Dios a través del profeta. A pesar de que su esposo era anciano y que ella había perdido la esperanza de ser madre, Eliseo le anuncia: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. 2 Reyes 4:16. Y así fue. Contra toda probabilidad, la mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. La promesa se cumplió. La bendición llegó. La vida floreció en un lugar donde parecía imposible. Sin embargo, la historia no termina en ese clímax de alegría. El niño crece, pero un día, de manera repentina, mientras está en el campo con su padre, grita: ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! 2 Reyes 4:19. El padre ordena que lo lleven con su madre, y allí, en sus rodillas, la madre lo sostiene, hasta que trágicamente el niño muere. Imagina el corazón de esta madre. Había recibido un hijo como regalo de Dios cuando ya no lo esperaba. Había experimentado el gozo de la maternidad después de años de esterilidad o resignación. Y ahora súbitamente, la muerte le arrebata a su hijo, sin previo aviso, sin razón, sin misericordia. Muchos habrían aceptado el veredicto de la muerte. Habrían preparado el funeral, enterrado al niño y seguido adelante, rotos por dentro. Pero la mujer sunamita no se resigna. Toma a su hijo muerto, lo sube a la habitación que había preparado para Eliseo, el cuarto donde tantas veces el profeta había descansado, el lugar donde lo espiritual y lo cotidiano se habían encontrado, y lo acuesta en la cama. Luego cierra la puerta, llama a su esposo y le pide un ciervo y un asno, diciendo simplemente: «Voy a ver al varón de Dios». El esposo, confundido, le pregunta por qué, pues no es día de fiesta ni ocasión especial. Ella responde con una frase breve, que es más una declaración de fe que una descripción de la situación: paz. 2 Reyes 4:23. Aquí encontramos algo extraordinario. La mujer no se detiene a explicar que su hijo ha muerto, no se pierde en lamentos o quejas, no permite que el diagnóstico visible determine su actitud. Ella sigue adelante, enfocada, decidida, sostenida por una fe que no se rinde ni siquiera ante la evidencia de la muerte. Cuando llega hasta Eliseo, se postra ante él, aferrándose a sus pies. El profeta percibe que su alma está angustiada, pero aún no conoce la causa. Entonces, la mujer pronuncia la frase que desvela el drama: «¿Pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlaras de mí?».
2 Reyes 4:28. Es un reclamo, sí, pero es, sobre todo, la expresión desgarradora de una madre que ha recibido una promesa divina solo para verla aparentemente frustrada por la muerte. Eliseo envía a su criado Gehazi con su báculo para que lo ponga sobre el rostro del niño, pero la mujer insiste: «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré». 2 Reyes 4:30. No acepta una solución delegada. No quiere intermediarios, quiere que el profeta, el hombre de Dios que anunció la vida, se presente y actúe en la situación de muerte. Finalmente, Eliseo va con ella. Entra en la habitación. Ora, se postra sobre el niño en un gesto simbólico de identificación y transmisión de vida. El niño comienza a calentarse. Eliseo repite el acto, y entonces el niño estornuda 7 veces y abre los ojos. La vida ha regresado. Lo que parecía muerto, definitivamente muerto, ha sido resucitado por la intervención divina. El profeta llama a la madre y le dice: «Toma tu hijo». 2 Reyes 4:36. Ella entra, se postra a sus pies, se inclina hasta la tierra y toma a su hijo en brazos. Esta historia es, sin duda, uno de los relatos más conmovedores de cómo la fe de una madre persistente que se niega a aceptar la muerte como la última palabra provoca un milagro que trasciende los límites humanos. La ciencia, en aquel tiempo, habría dicho: «Está muerto». La cultura habría dicho: «Resígnate». La familia habría dicho: «Entiérralo». Pero la madre dijo: «Voy a buscar al varón de Dios». Y la fe movió montañas. Hoy quiero preguntarte: ¿qué has dado ya por muerto en tu vida? ¿A qué te has resignado? ¿Hay alguna promesa que Dios te dio y que ahora, por las circunstancias, crees que fue una ilusión, una burla? ¿Hay algo que, como el hijo de la tsunamita, murió en tus brazos mientras lo sostenías, mientras lo amabas, mientras creías que todo estaba bien? Si es así, quiero que sepas que Dios no te dio esa promesa para luego burlarse de ti. Él no juega con tus sueños, ni con tu fe, ni con tus anhelos. Si Él te prometió vida, vida es lo que va a prevalecer, aunque en el proceso haya momentos en que todo parezca perdido. La mujer tsunamita no se detuvo ante la muerte, y tú tampoco debes detenerte. Ella no aceptó la resignación, y tú tampoco tienes que aceptarla. Ella buscó al varón de Dios. Y tú puedes buscar directamente al Dios de la vida. Por eso, si hoy sientes que este mensaje es para ti, que hay promesas que se han marchitado en tus manos, que hay áreas en tu vida que han muerto mientras las sostenías con amor y esperanza, quiero invitarte a que des un paso más. Haz clic en el link que está fijado en el primer comentario de este video. Ahí comparto contigo un video en el que te muestro el proceso que me ayudó a salir de más de 10 años de esclavitud a pecados y vicios, a recuperar promesas que creía muertas, a experimentar la resurrección espiritual que solo Dios puede ofrecer. No te estoy ofreciendo un atajo, ni una fórmula mágica. Te estoy ofreciendo un testimonio vivo de que Dios sigue resucitando lo que el mundo ya ha enterrado, de que Él sigue diciéndote, como le dijo a la tsunamita: «Toma tu hijo». Que tu fe, como la de esta madre, no se rinda, no se detenga, no acepte la muerte como inevitable. Que insistas, que clames, que busques, hasta que veas la vida regresar, hasta que abraces de nuevo lo que creías perdido. En el próximo bloque, exploraremos otra historia impactante que nos mostrará, una vez más, que cuando Dios interviene, los diagnósticos humanos se quedan cortos y la esperanza renace incluso en los terrenos más áridos. 8. El hijo de la viuda de Sarepta. Cuando la obediencia y la fe abren la puerta al milagro en medio de la desesperanza. La historia que quiero contarte ahora es una de las más antiguas y al mismo tiempo una de las más actuales en su enseñanza sobre la fe,
la obediencia y la intervención divina en situaciones que la razón humana ya ha sentenciado como definitivas. Se encuentra en 1 Reyes 17:8-24 y tiene como protagonista a una mujer viuda, pobre y con un hijo, que vivía en Sarepta, en el territorio de Sidón, una región pagana fuera de Israel. Este relato ocurre en tiempos del profeta Elías, cuando Israel atravesaba una terrible sequía y una hambruna devastadora. En ese contexto de escasez y muerte, Dios le dice a Elías: «Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente». 1 Reyes 17:9. Elías obedece, aunque humanamente parece absurdo. ¿Cómo una viuda, en un lugar extranjero y empobrecido, podría sustentar a un profeta en medio de la hambruna? Pero Dios ya había preparado el escenario para manifestar su poder. Cuando Elías llega a Sarepta, encuentra a la viuda recogiendo leña. No está cocinando un banquete, ni sembrando, ni celebrando. Está juntando los últimos restos de combustible para preparar la última comida que ella y su hijo comerán antes de morir. Así se lo dice al profeta: «Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir». 1 Reyes 17:12. ¿Qué situación más desesperada que esta? Una madre que ya no tiene que ofrecer a su hijo más que un último bocado, y luego, la muerte. Pero en medio de esa desesperanza, Elías le dice algo que podría parecer insensible, pero que en realidad es una invitación a la fe. No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. 1 Reyes 17:13. Este pedido es una prueba de fe. Dar lo último que tiene, lo único que le queda. Poner en manos del hombre de Dios esa harina y ese aceite que representan sus últimas fuerzas, sus últimos recursos, su última esperanza. Y luego Elías añade la promesa: «Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra». 1 Reyes 17:14. La viuda obedece, hace como Elías le ha pedido. Y milagrosamente, día tras día, la tinaja de harina no se vacía y la vasija de aceite no se agota. Ella, su hijo y Elías tienen que comer durante toda la sequía. Hasta aquí, la historia ya es asombrosa. En medio de la crisis más absoluta, la fe y la obediencia de una mujer permiten que Dios provea sobrenaturalmente. Pero lo que viene después es aún más impactante. A pesar del milagro de la provisión diaria, un día el hijo de la viuda enferma y muere. Sí, muere. La mujer, rota por el dolor, le reclama a Elías: «¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo?» 1 Reyes 17:18. Este grito es una expresión humana, cruda, desgarradora. ¿Por qué? Si ya había experimentado la intervención divina, ahora la muerte invade de nuevo su casa. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? Después de haber visto a Dios obrar en tu vida, de haber experimentado su provisión, de haber sentido que la esperanza se renovaba, de repente, algo muere en tus manos, y sientes que la promesa fue fugaz, que la bendición se esfumó, que la alegría se transformó en lamento. Pero aquí la historia nos enseña que Dios no da un paso para luego retroceder, que la obra de Dios no es incompleta, y que la fe que nos llevó a experimentar provisión también nos puede llevar a experimentar resurrección. Elías toma al niño en brazos, lo lleva al aposento alto donde él mismo se hospedaba, lo coloca en su cama y clama a Dios con una oración cargada de compasión y urgencia: «Jehová Dios mío,
Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Prino Reyes 17:20. Luego se tiende sobre el niño 3 veces, en un acto simbólico de identificación y súplica, y clama: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Prino Reyes 17:21. Y Dios escucha la voz de Elías. El alma del niño vuelve a él, y vive. Elías toma al niño, lo baja del aposento y se lo entrega a su madre, diciendo: Mira, tu hijo vive. Prina Reyes 17:23. La mujer, entonces, hace una confesión de fe que sella la historia. Ahora, conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad. Primero Reyes 17:24. Este relato es una poderosa ilustración de que Dios no solo es capaz de sostenernos en la escasez, sino también de resucitar lo que la muerte ha arrebatado. La ciencia, en aquel momento, no tenía explicación, ni remedio, ni esperanza. La cultura dictaba resignación y duelo. Pero la fe de Elías y la obediencia inicial de la viuda abrieron la puerta a un milagro que superó todas las expectativas. Hoy te pregunto, ¿qué tienes en tus manos que te parece tan poco, tan insuficiente, tan agotado? ¿Te atreverías a ponerlo en manos de Dios, como esa viuda? ¿Y qué ha muerto en tu vida, llevándote a creer que ya no hay nada que hacer? Dios no solo quiere mantenerte sobreviviendo en la crisis, Él quiere devolver la vida a lo que creías perdido. Él quiere mostrarte que no hay límite humano que pueda restringir su poder. Si hoy sientes que este mensaje es para ti, que tu historia se parece a la de esta viuda que vio morir lo que más amaba, quiero invitarte de corazón a que no te detengas aquí. Haz clic en el link que está fijado en el primer comentario de este video. Ahí comparto contigo un video en el que te muestro, desde mi propia experiencia, cómo Dios me levantó después de más de 10 años de esclavitud a pecados y vicios, cómo me rescató de una vida que parecía destinada a la ruina y cómo también puede hacerlo contigo. No es solo un mensaje, es una invitación real a experimentar la restauración que Dios tiene preparada para ti. Como Elías te dice hoy: mira, tu hijo vive. Como Dios te dice hoy: mira, tu esperanza vive. Mira, tu propósito vive. Mira, tu fe vive. No te resignes. No te detengas. No entierres lo que Dios quiere resucitar. Si has llegado hasta aquí, permíteme hacer una pausa y mirarte a los ojos, aunque sea a través de estas palabras. Tú eres una de esas personas únicas y valientes que no se conforman con quedarse en la superficie, que no abandonan el camino a la mitad, que buscan hasta encontrar, que oyen hasta comprender, que permanecen hasta recibir. Muy pocos llegan al final de un mensaje como este. La mayoría se detiene en los primeros minutos, distraídos, incrédulos, o tal vez agobiados por la prisa o la falta de esperanza. Pero tú no, tú has permanecido. Tú has abierto tu corazón, has permitido que cada historia, cada reflexión, cada enseñanza penetre en lo más profundo de tu alma y te confronte, te consuele, te desafíe y te inspire. Por eso, antes de seguir, quiero felicitarte sinceramente. Hoy, al llegar hasta aquí, has demostrado que en ti hay una semilla de fe, una sed de Dios, un anhelo de transformación que no todos tienen. Has demostrado que, aunque la vida haya querido desahuciarte en alguna área, tú has decidido creer que Dios sigue teniendo la última palabra. Y por eso quiero proponerte algo especial. Quiero invitarte a que escribas ahora mismo en los comentarios de este video una frase que será tu testimonio, tu estandarte, tu declaración de victoria, tu señal de que no solo has escuchado, sino que has recibido y abrazado este mensaje. He decidido creer en los milagros que la ciencia no puede explicar. Sí, escribe exactamente eso. Y al hacerlo, no solo estarás dejando constancia de que has llegado hasta el final, sino que estarás proclamando públicamente tu fe, tu esperanza,
tu compromiso con ese Dios que, como hemos visto en cada historia, es capaz de revertir diagnósticos, de transformar tragedias en testimonios, de convertir la muerte en vida. Además, al escribirlo, estarás también formando parte de una comunidad invisible pero real de personas que, como tú, han decidido no rendirse, no resignarse, no aceptar los límites humanos como definitivos, sino confiar en el Dios de lo imposible. Me encantaría que, cuando leas los comentarios de otros que también llegaron hasta aquí y escribieron esa frase, te sientas acompañado, sostenido, fortalecido, porque no estás solo. Somos muchos los que caminamos juntos, aferrados a la misma esperanza. Y ahora, permíteme hacerte otra invitación igual de importante. Comparte este video. Tal vez pienses, ¿y a quién le puede servir? Déjame decirte algo. Hay personas ahora mismo que están viviendo situaciones límites, familias que han recibido diagnósticos terminales, padres que lloran por hijos desahuciados, mujeres que, como la tsunamita o la viuda de Sarepta, han visto morir en sus brazos lo que más amaban, y están solos, desesperados, preguntándose si Dios aún puede hacer algo. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para llevarles este mensaje. Tú puedes ser el canal por el que la esperanza les llegue, la palabra les renueve, la fe les despierte. Tú puedes ser ese puente entre su dolor y la voz de Dios que les dice, no temas, cree solamente. Compartir este video no es solo una acción digital, es un acto de compasión, de amor, de misión espiritual. Imagínalo así. Cada vez que compartes este mensaje, es como si lanzaras una semilla al viento, sin saber en qué corazón caerá, pero confiando en que Dios hará que germine en el terreno adecuado. Cada vez que compartes, es como si encendieras una luz en medio de una habitación oscura. Cada vez que compartes, es como si pusieras en las manos de alguien una llave que puede abrir la puerta de su liberación, de su sanidad, de su nuevo comienzo. Por eso, no dudes. Hazlo ahora. Envía este video a ese amigo, a ese familiar, a ese compañero de trabajo, a ese hermano de la iglesia que sabes que está pasando por un momento difícil. Y por supuesto, te invito también a que te suscribas a este canal. Quizás pienses, ¿es realmente necesario? Ya he visto el video. Pero quiero que entiendas que suscribirte no es solo un clic. Es una declaración de intenciones, es un compromiso con tu crecimiento espiritual, es una manera de decir, quiero seguir escuchando la voz de Dios, quiero seguir siendo edificado, quiero seguir avanzando en este camino de fe. Además, al suscribirte, estarás apoyando este ministerio, permitiendo que podamos seguir produciendo contenidos como este, reflexiones profundas, mensajes de esperanza, enseñanzas bíblicas que transforman vidas. Y quiero hablarte con franqueza. Si no te suscribes, te lo digo con amor, te estarás perdiendo la oportunidad de seguir recibiendo herramientas que pueden marcar la diferencia en tu vida. No te prives de eso. No te niegues el alimento espiritual que necesitas. No te quedes como espectador esporádico. Conviértete en parte activa de esta comunidad que crece, que aprende, que ora, que cree, que persevera. De lo contrario te quedarás como aquellos que se acercaron a Jesús solo para ver un milagro, pero que no se comprometieron a seguirle. Y con amor te digo, no seas uno de ellos. Sé como Marta, como María, como la mujer tsunamita, como la viuda de Sarepta, personas que no se detuvieron en la contemplación, sino que se involucraron, que creyeron, que se aferraron, que perseveraron hasta ver la gloria de Dios. Y por último, quiero pedirte algo más. Cuando termine este video, no te vayas corriendo a otra cosa. Detente. Cierra tus ojos. Permite que la música que sigue te envuelva. Quédate unos minutos en silencio, en quietud, dejando que el Espíritu Santo selle en tu corazón todo lo que hoy has recibido. Haz de este momento un altar, un espacio sagrado en medio de tu rutina,
Una pausa que te permita adorar, agradecer, rendirte, escuchar la voz suave de Dios que te dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Deja que esas palabras te acompañen mientras la música llena el ambiente, mientras tu alma se aquieta, mientras tus pensamientos se ordenan y tu espíritu se eleva en adoración. Y por favor, no pauses este video hasta que termine por completo. No interrumpas este momento sagrado. No cortes la comunión que se ha generado aquí. Permanece hasta el último acorde, hasta la última nota, hasta la última palabra. Porque este no es solo el final de un video. Es el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Es la reafirmación de tu fe. Es la señal de que Dios sigue obrando, sigue sanando, sigue liberando, sigue hablando y sigue usando medios como este para alcanzarte. Gracias, de todo corazón, por haber estado aquí. Gracias por tu apertura, por tu confianza, por tu fe. Que el Señor te bendiga, te guarde, te fortalezca y te acompañe siempre. Y que nunca olvides que, como proclamaste hoy, he decidido creer en los milagros que la ciencia no puede explicar. Hasta la próxima enseñanza. Te espero con los brazos abiertos y con una nueva palabra de vida. Paz en Cristo.